Hola, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer un gorro con esta máquina. Esta máquina es la de 48 agujas y es la de centro. Yo voy a utilizar este estambre de Alice Velluto. Este es el color 107. Me parece que este es el color cereza. Y lo voy a utilizar en combinación con este, que también es de Alice Velluto, pero este es el color crema, es el color 63. Y también voy a estar utilizando un gancho de 6.5 milímetros. Voy a empezar por dejar mi máquina en cero. Y ya saben que a mí me gusta sacar el estambre por la parte de adentro para que no esté ahí dando vueltas por todos lados. Esta debe de estar colocada aquí. Es la que nos va a marcar el inicio y el fin. Yo voy a estar trabajando en redondo. De hecho, aquí tenemos para trabajar en tubular o en plano. Fíjense, los muestro. Mira, es nuestra máquina centro. Aquí tenemos para trabajar en tubular o en plano. Yo lo voy a dejar en tubular. La voy a dejar en cero. También voy a tener mi aguja y mis tijeras. Primero voy a montar los puntos. Y voy a comenzar por la aguja blanca, que voy a pasar mi estambre por enfrente, dejando una pequeña hebra. Voy a pasar por atrás, por adelante, por atrás. Y así hasta montar mis 48 puntos. Y aquí yo voy despacito, justo para ir vigilando que los puntos se vayan tomando de manera adecuada. Que aquí se los voy a poner en cámara rápida para que no se me aburran. Y les cuento que decidí hacer este gorro porque, con este estambre, porque había intentado con algunos otros, pero la mayoría de los videos que he visto, el gorro lo hacen doble, es decir, tejen lo doble de filas, lo doblan a la mitad y lo cosen. Y no sé por qué, pero yo siento que, yo siento que se desperdicia mucho estambre. No sé por qué, pero tengo como esa percepción. Entonces, por eso es que estaba buscando otro tipo de material y justo por eso fue cuando me encontré con este estambre de Alice Velluto. Y como les digo, vamos a ir tejiendo. Y la verdad es que me gustó muchísimo el acabado que deja. Y también con la combinación de los dos colores. Este gorro queda súper bonito, por eso me atreví a hacerlo como de esa manera. Y la verdad es que me encantó el resultado. Además de que hay muchísimos colores, entonces puedes hacer muchísimas combinaciones. Y yo creo que con este puedes hacerlo en una talla para adulto o para niño. Ya más pequeño no creo porque como es de 48 agujas, el tejido sí queda grande. Entonces yo creo que de esa manera está bien. Y para el tamaño de ese gorro, yo realicé 43 vueltas. Y con 2 estambres lo hacen perfecto si quieren hacerlo de manera combinada.
Y por eso es que me gusta sacarlo de la parte del medio. Y de hecho también había comprado, compré unos pompones. De estos se van a llevar prácticamente todo. Pero si lo hacen combinado, el otro que usen combinado, les va a quedar bastante todavía. Lo que les digo, se llevan prácticamente todo el material. Pero lo hacen en muy poco tiempo. Es un gorro que pueden realizar en, yo creo que menos de media hora. 43, voy a hacer uno más. 44. Bueno, me lo voy a acabar mejor. Donde venga el blanco, tenemos que hacer el cambio ahí de color. Entonces voy a sacar este. Aquí. Voy a cortar. Y voy a meter el otro color. Y este lo voy a poner aquí. Ya no monto porque ya están montados, pero estos sí les voy a hacer un pequeño amarre aquí abajito. De este voy a hacer unas 10 vueltas más o menos, porque después voy a hacer lo que es la pretina, es decir, aquí va mi gorro, que es todo este largo, aquí continúo y aquí voy a hacer una vuelta de puntos medios altos y esta parte que es el resorte, que aquí ya es elección. Aquí yo hice como unas 2 vueltas más. Le voy a hacer una vuelta más y ya. Lo voy a dejar en 55. Ahí está. Ahora aquí igual voy a cortar. Lo voy a pasar para acá. Y para poder identificar nuestros puntos, voy a terminar con un estambre de desecho que debemos identificar bien. Así que yo voy a utilizar este que es de estambre el gato. Y lo voy a colocar aquí. Este sí lo voy a colocar acá. Voy a hacer unas 10 vueltas más o menos. Esto solamente es para identificar mi última vuelta. Y ahorita les digo qué vamos a hacer. Porque ese estambre pues lo vamos a quitar evidentemente. Aquí terminé haciéndole 2 vueltas más. ¿Qué es lo que quiero identificar? Esta vuelta de aquí, que fue la última vuelta. Porque es donde vamos a hacer nuestros puntos. Miren, sin querer también acabamos de encontrar otro estambre que se teje bastante bien. El estambre del gato. Aquí voy a cortar. Y voy a desmontar. Solamente doy una vuelta así. Los puntos se desmontan solos. Y vamos a continuar. Como les había mencionado, yo lo que quiero identificar es esta parte de aquí. Aquí hicimos nuestra última vuelta y yo voy a tomar estos puntos.
Voy a tomar mi estambre. Aquí lo que vamos a hacer diferente, si quieren una talla más pequeña, es que en esta vuelta van a ser puntos deslizados. Yo voy a tomar y voy a tejer sobre estos puntos. Introducimos nuestro gancho en ese primer punto, tomamos nuestra hebra y vamos a sujetar bien. Subimos con una cadena y ahí mismo vamos a realizar nuestro primer punto bajo. Vamos a colocarle un marcador de puntos, porque con este estambre sí se nos pierden un poco los puntos. Vamos a tomar el siguiente. Y realizamos otro punto bajo. En esta vuelta, si lo quieren reducir un poco de aquí, en lugar de hacer puntos bajos, pueden hacer puntos deslizados. O si quieren que quede un poco más flojo, pueden hacerlo con medios puntos altos. Que de hecho es lo que iba a hacer, pero siento que quedó un poco abierto. Entonces por eso decidí hacerlo con puntos bajos. Traten de no agarrar la hebra negra, porque si no se les va a tejer aquí. Y así vamos a ir tejiendo sobre estos puntos de aquí. Y bueno, yo seguí trabajando, no me había dado cuenta que ya no estaba grabando, pero toda esa vuelta la hice con punto bajo. Cuando llegué al final, lo único que hacemos es unir con punto deslizado donde pusimos nuestro marcador de puntos. Ahora aquí yo me di cuenta que se me zafaron se me zafó este punto. Lo que voy a hacer es coserle aquí para sujetar ese punto. Entonces voy a tomar el otro extremo, que ya no sé dónde quedó. Aquí está. Acá igual ya le habíamos hecho un nudo. Y ahora sí, ya que lo tenemos así, le voy a coser esta. Y vamos a continuar. Para esta vuelta, ya que estamos aquí, voy a subir con una cadena y voy a hacer aquí medios puntos altos en toda esta vuelta. Se pierden, aquí está nuestro primer punto, así que lo marcamos.
Y en esta vuelta solo realizaremos medios puntos altos. Si les cuesta un poco identificar los puntos, pueden irlos tocando para que sepan dónde tienen que ir introduciendo su gancho. Lo mantengo tejiendo de este lado porque al final esto es lo que le vamos a dar la vuelta. Aquí ya estoy realizando mis últimos puntos. Ese último punto ya no lo voy a tejer porque corresponde al punto deslizado de la vuelta anterior, y aquí ya solamente cerraríamos en nuestro primer punto de la vuelta con un punto deslizado. 2 cadenas y aquí vamos a empezar a tejer la pretina. Tomamos por delante y hacemos punto alto. Tomamos por atrás y hacemos punto alto. Por delante, por detrás, por delante, por detrás, y de esa misma manera vamos a continuar en toda nuestra vuelta. Y si no hayan por dónde, pues aquí miren, lo separan un poquito o le tintan y aquí se ve el punto, miren. Y van a dar las vueltas ya que ustedes quieran. Lo que pase primero, que se les acabe el estambre o que hagan las vueltas que deseen. De verdad que estos tulips se trabajan súper bien con este estambre. También con el estambre el gato también se desbalan bastante bien. No sé si me alcance a dar otra vuelta porque ya no tengo tanto estambre, pero lo vamos a intentar. Entonces, ahorita que termine esta vuelta, voy a intentar dar otra. Y aquí donde está mi primer punto, cierro con punto deslizado. Voy a intentar dar otra vuelta y ahorita les digo cómo vamos a cerrar esta parte de arriba.
Entonces aquí igual vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a repetir la secuencia de la vuelta anterior. Aquí ya terminé, ya solamente cerré con un punto deslizado. En el primer punto hice una cadena y corto. Y vamos a esconder esta hebrita. Ahora aquí abajo, aquí arriba, esto pues les digo, quedaron 2 vueltitas. Me quedaron 2 vueltitas. Aquí lo que vamos a hacer es tratar de estirar un poquito todo esto. Y esta que dejamos la vamos a ir cerrando, pero con mucho cuidado, porque si tiramos muy fuerte, lo que va a pasar es que se puede romper. Y no queremos eso, así que vamos a ir tirando poquito a poquito. Y aquí por lo que veo se nos botó otro punto. No lo voy a pasar por acá. Así. Y vamos a ir cerrando todo esto. Despacito. Que a pesar de que este es resistente, si lo jalan muy fuerte, sí se rompe. Es que miren, aquí quedó un huequito, ¿ven? Entonces, ya no voy a tirar más hasta ahí. Por eso es que también no les digo que dejen tanto hebra, porque al final, como tú tiras, entonces aquí vamos a dar unas puntadas para cerrar esto de acá. Y de hecho aquí hasta podríamos poner un pompón. Ahorita vamos a ver. La verdad es que no sé si dejarlo así o ponerle uno, porque no sé si combine alguno de los que tengo ahí. Pero este lo voy a dejar así. Y sí, le ponemos un pompón aquí arriba. Y esta, les digo, se dobla hacia enfrente. Así. Y así queda nuestro gorrito. Este es uno. Este es el que ya había hecho anteriormente. Este, se dan cuenta, tiene la pretina más delgada. Aquí solamente le hice 2 vueltas, pero la base, o sea, la hice con medio punto alto. Entonces aquí solamente hice medio punto alto y 2 vueltas, a diferencia de aquí que así que hicimos una de punto bajo, luego medio punto y 2 en punto relieve para formar este como resortito para terminar de formar la pretina y que quede un poco más elástico o flexible. Aquí ya lo pueden ir acomodando como ustedes gusten. Y bueno, les decía
tengo unos pompones aquí, pero la verdad es que no sé si quede alguno. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le ponemos un pompón o lo dejamos así? La verdad a mí me gusta mucho cómo se ve así, pero igual le podríamos poner alguno, pero en lo personal me gusta más cómo se ven así. Y bueno, en el próximo video vamos a hacer otro igual, pero con el otro color que les decía, que es este. Este es el color ciruela, es un color también muy bonito. Y no sé si lo hagamos solo de uno o igual combinado. O también puedo mostrarles cómo hacer uno que lo puedan usar de dos maneras, como cuello y como gorra. Así que déjenme en los comentarios. Si les gustó este video denle like y nos vemos en un próximo video. Bye bye.